¿Cómo están, amigos, chacoteros y chacoteras? Bienvenidos nuevamente a Esto No es Chacota. Estamos en el episodio número 14, estamos terminando el mes de julio. Nos seguimos cagando de frío aquí en la ciudad de La Paz, pero seguimos metiéndole buena onda. Hoy día estamos con un invitado especial, pero antes quiero saludar a mis amigos de siempre, Roberto y Kenny. Chicos, por favor, la bienvenida. Hola a todos, chacoteros, chacoteras, chacoteres, donde sea que nos estén escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este episodio. Y bueno, Nachito se ha estado cagando de frío la anterior semana, pero me he dado yo una vuelta por Cochabamba, 3 días, y les vamos a comentar de eso en el próximo episodio. Hemos ido a un evento de juventudes, nos han invitado luego a escuchar el programa sobre extractivismo versus medio ambiente, y hemos estado en un encuentro nacional de juventudes de emergencia gracias al grupo de trabajo de cambio climático y justicia, además de organizado también por el Martadero, que es un espacio cultural y de arte en la ciudad de Cochabamba. Así que bienvenidos. Buenos chicos, chicas, gracias por escucharnos, ya 14 episodios y vamos por más. Y bueno, ahora entrando un poco en lo que es la contienda electoral que nos espera en octubre, y este episodio justamente es para hablar un poquito de eso. Así es, mi querido Kenny. Para eso hemos querido invitar a Rafael López, él es politólogo y analista de datos. Vamos a estar hablando sobre las elecciones generales del 2019, del mes de octubre, sobre los candidatos, la postulación, la presentación de candidatos en realidad, los programas de gobierno de las agrupaciones y partidos políticos. Así que, querido Rafa, bienvenido, un placer tenerte aquí con nosotros. Así que, por favor, un saludo. Bueno, primero muchísimas gracias por haberme invitado. Me siento muy cómodo porque los conozco a todos de otros momentos de chacota. Entonces, primero les quedo muy agradecido, los felicito por la iniciativa. Son del grupo de gente que hacen cosas y no solo dicen, o sea que mil felicitaciones. Y pues bueno, muy contento de estar con ustedes y de poder hablar de eso que nos angustia y nos da esperanza de alguna forma, ¿no? Así es, Rafa. Bueno, como ya lo habíamos anunciado, vamos a estar hablando sobre lo que se viene en el mes de octubre. Y bueno, queríamos empezar el programa, el episodio, hablando sobre la presentación de candidatos. Hace algunas semanas se han presentado ya las listas de candidatos. Han habido renuncias también en el medio, como el Jaime Pazamora, por ejemplo, el expresidente que ha renunciado a su candidatura. Tenemos la renuncia también del candidato a vicepresidente por la agrupación, por la Alianza Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez. Y bueno, no sé, queríamos empezar por ahí y queríamos preguntarte, querido Rafa, ¿cómo ves este tema? Además de, digamos, institucionalmente, a nivel de la normativa, políticamente, ¿qué tipo de efecto tiene estas renuncias? A ver, partiendo de la presentación y después de las renuncias, creo que hay cosas hasta folclóricas que son indicativos de varias, de la temperatura emocional del país, ¿no? Todos recordarán que las presentaciones de candidaturas usualmente eran con mucha mistura, cuetillo, cotillón, a las 11:59 de la noche, los candidatos pechando en la entrada al tribunal, ¿no? Trataban de robar cámaras para ganar un poco más de popularidad, pero ahora ha sido absolutamente lo contrario, ¿no? El MAS ha presentado sus candidaturas al mediodía, ¿no? Los dos partidos, en el caso de Comunidad Ciudadana, el candidato no fue, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, hasta en eso es una muestra de quizás el momento emocional en el que se encuentra el país, que es un momento de incertidumbre, ¿no? De no fiesta, de ausencia de cotillón. Entonces, creo que partiendo de lo anecdótico, sí me parece que hay cosas que están pasando y tienen que ver con el estado de ánimo, ¿no? Respecto a las renuncias que han sucedido, las 4 candidaturas que se han desportillado por las salidas de sus candidatos a la vicepresidencia, me parece que el problema central es que ha desnudado de forma absolutamente vergonzosa al cuerpo maltrecho y desfigurado
de lo que alguna vez fue una institución con muchísima credibilidad, que es el Tribunal Electoral, ¿no? Nuevamente la operación, es decir, la administración de las renuncias y todo el laberinto legal en el que nos hemos metido, muestra en su verdadera talla, yo diría, a este órgano del Estado que está haciendo malabares sin tener la destreza, es decir, como malabaristas de circo pobre, diría yo, para poder acomodar una salida a un laberinto que ellos mismos han creado, ¿no? Entonces se ha puesto en entredicho absolutamente todo. Las primarias no han funcionado para absolutamente nada. O sea, la idea era que la militancia pueda endosar su voluntad hacia sus candidatos. Ese era el sentido de las primarias. Pero se ha desfigurado porque resulta que ahora se puede cambiar a las candidaturas desde la cúpula. Entonces a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? La iniciativa formal no era mala, es decir, que la militancia pueda hacer sentir su voz y desplazar su voz hacia una candidatura, pero de nada sirve si es que después las cúpulas de los partidos van a poder modificar los binomios o las listas de una forma absolutamente arbitraria. Y que el tribunal avale eso es nuevamente, se ayudan a sí mismo a quitarse este ropaje y verlos, digamos, en su verdadera dimensión, que más allá de atribuirles una dirección partidaria, es una imagen muy vergonzosa en términos institucionales, ¿no? Entonces, el problema es que todas las intenciones que podrían haber sido buenas o no de las primarias se han desdibujado con el aval del propio tribunal. Entonces, yo creo que es el último, en términos más estructurales, es el último órgano del Estado que en algún momento era, digamos, respetado, impermeable al poder de alguna forma, pero nos estamos quedando sin estas instituciones impermeables al poder, digamos, en general, ¿no? O pareciera que es así. Es el caso del tribunal. A mí me preocupa eso, porque creo que era un bastión que había mantenido al país finalmente unido en momentos de tensión. Recordemos lo que pasó en el 2008, el referéndum de la Constitución, y fue el Tribunal Electoral que de alguna forma fue el pegamento de una casi eclosión social. Pero hoy día ese sostén institucional se ha evaporado o se está evaporando, y esa es quizás la mayor preocupación, un desdibujo institucional absoluto, ¿no? Rafa, justamente hablábamos del tema de las primarias. Coincidimos que hay un error estructural en las primarias, porque si vamos un poquito hacia atrás, en el momento que fueron lanzadas y aprobadas, el mismo actual vicepresidente del tribunal, Antonio Costa, estaba en contra, ¿no? Y decía que obviamente no le puedes obligar a un partido o a una alianza que cree estructura en 3 meses, ¿no? Y que pueda llegar fortalecido a unas elecciones primarias. Y justamente lo que ha pasado, todos los partidos han presentado un candidato, un binomio a las primarias, y ha sido una proclama, ¿no? Que como hablamos en anteriores capítulos, creo que ese ha sido el verdadero objetivo, tal vez, de aprobar esta ley en manos del MAS, ¿no? Que sea proclamar a los candidatos y de una manera legitimar su participación en las elecciones pasándose el 21 de febrero, ¿no? Pero, entonces, ¿qué podemos decir del carácter vinculatorio que han tenido estas primarias? O sea, como vos acabas de decir, si los candidatos pueden renunciar y habilitar otros candidatos directos de la cúpula, ha sido una pérdida de tiempo, una pérdida de plata. ¿Cómo podíamos haber hecho algo diferente? Si hay algo que está absolutamente devaluado en el país ahora, es la palabra vinculante, ¿no? El 21F ha sido un desfile alegórico a lo vinculante, ¿no? Lo es ahora las primarias. Entonces está devaluando algo que es el último residuo de poder del ciudadano, al final de cuentas. O sea, todo lo que tenga que ver con la decisión, ya sea del militante o la gente, para poder decidir su futuro, ya sea partidario o su futuro en otro sentido, ese es lo que se ha erosionado, ¿no? O sea, que se esté desdibujando lo vinculatorio es en realidad un golpe a la capacidad del poder ciudadano individual. En el fondo es eso, ¿no?
Ahora, ¿qué se hubiera podido hacer hecho, o qué se podría haber hecho mejor? Era un poco de sentido común que en su momento se lo alertó en la aprobación de la ley. Diputadas de la oposición al oficialismo plantearon esta figura de tener un comodín de salida, ¿no? Si es que no hay dos candidatos, pues no tiene ningún sentido la primaria, ¿no? De ese partido, pero no hemos tenido, o sea, ninguno de los frentes ha ido a una pugna real, ¿no? Entonces, quizás eso se hubiera podido hacer mejor. Y francamente hay un error que a estas alturas quizás nos hemos olvidado, pero hay que darle también la responsabilidad al proyectista inicial de esa ley, que es el órgano electoral. Todo el conflicto de cuándo se operan las primarias o cuándo no, se produjo por una pésima redacción, pero quizás intencionada redacción de ese proyecto de ley, porque decía que las primarias se aplicarán hasta, ¿no? O sea, no podrían tardarse más allá de la próxima elección, la 2024-2025. Pero jurídicamente estas palabras que se usan son pues absolutamente importantes, ¿no? La diferencia entre podrá hacer, querrá hacer, deberá hacer. Y en este caso era que la fecha límite no podía superar la próxima elección, pero nada decía que se podía hacer ahora, ¿no? Era diferente de decir que se iba a aplicar en la siguiente elección, pero lo que decía literalmente la disposición transitoria es que no podía pasar de esa elección. Por lo tanto, y esa redacción llega al Congreso y el oficialismo la utiliza para aprobar su ley. Hubiera sido diferente decir la próxima elección y ahí el conflicto mediático y de otro tipo hubiera sido absolutamente diferente, porque hubiera sido una transgresión directa a la voluntad del órgano electoral de decir se aplica en la siguiente elección. Pero no se dijo eso y después el tribunal se intentó lavar las manos, pero está en la redacción original y todos pueden acudir a ella, que decía lo que les estoy planteando, ¿no? Entonces también hay que ser justos con el reparto de responsabilidades, porque el tribunal abrió esa posibilidad, ¿no? Y la abrió en una disposición que permitió lo que ha pasado y lo que hemos vivido. Un poquito conversando justo lo que dice sobre la credibilidad del tribunal. Y más allá de que creo que aquí los cuatro estamos de acuerdo en que está completamente en duda, y seguramente muchos de los oyentes todavía tienen la misma preocupación. Antonio Costa hasta hace un tiempo se refirió a una sentencia del Tribunal Constitucional Progresional justo sobre el tema de que los candidatos se anulaba en realidad la obligación de que tenían que renunciar 3 meses antes de las elecciones para ser candidatos. Y él manifestaba la preocupación respecto a cómo el Tribunal Constitucional venía haciendo como parches, por así decirlo, a disposiciones legales emitidas por otras instancias del país. Ya de cara a las elecciones generales, ¿cómo ves esta posibilidad de que el tribunal pueda interceder de alguna otra manera sobre lo que van a ser las elecciones? Yo creo que lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional no lo voy a juzgar en términos, digamos, más jurídicos, pero sí lo que hace es lubrica un sistema político que es muy similar a una estructura como Herbalife, ¿no? Es decir, vos tienes un sistema piramidal, y en algunos casos de verdadera estafa piramidal, en las que los líderes, llámese diputado, senador, de los partidos, tienen una estructura sobre sus pies, debajo de sus pies, perdón, que medra de la suerte en muchos casos del diputado, diputada, senador, senadora, y que eso puede descolgarse piramidalmente hasta, qué sé yo, hasta la 23ª generación de la persona que está en esa posición. Entonces, el no renunciar al cargo, en realidad lo que está haciendo es favorecer a estas estructuras piramidales para, qué sé yo, he escuchado algunas hipótesis que es para financiar de alguna forma la campaña, porque si lo pensamos en estos términos de Herbalife, entonces debajo de esta persona o estas personas hay toda una estructura operativa que funciona y que amputando esa cabeza obviamente esa estructura se derrumba, ¿no? Lo que sí me preocupa es si uno hace unas estadísticas sobre los tiempos que le toma al Tribunal Constitucional, en primer lugar, admitir un caso, después tener una opinión sobre el caso,
son tiempos relativamente largos, ¿no? En algunos casos los tiempos de admisión superan a los de la ley, ¿sí? Que tienen un tiempo establecido, pero tienen un comodín para alargarse eternamente. Y en otros casos como estos, la admisión es bastante rápida y el juicio es bastante rápido. Si uno hace una relación de cuáles son los temas más álgidos que ha sufrido el país y que han sido tratados por el Tribunal Constitucional, y analiza los tiempos de admisión y los tiempos de sentencia, son correlativos con la urgencia del partido en función de gobierno. O sea, eso está absolutamente claro. Yo les aseguro que debe haber sentencias esperando la admisión en el Tribunal Constitucional después de 6 meses, ¿no? Entonces, creo que viendo estructuralmente el tema del Tribunal Constitucional, es otro de los órganos que su membrana protectora al poder ha sido absolutamente quebrantada, y no solo en este tribunal, sino en el anterior. Y está desdibujando la figura de un Tribunal Constitucional a ser un legislador activo sobre la Constitución, que no debería ser. O sea, el tribunal no puede modificar la Constitución, solo puede dejar cosas esclarecer. Exactamente, o sea, que no tengan aplicación porque están en contra de la Constitución. Pero en estos casos es un legislador activo porque está modificando la Constitución. Y es una contradicción porque en la propia Constitución, para modificar una coma, el tipo de letra de la Constitución, tenemos que ir a un referéndum, ¿no? Para cualquier cosa. Entre el poder ahora que tiene el Tribunal Constitucional, y no solo sino el poder de los tribunales que está teniendo el mundo, es terrible. Lo que pasa en Brasil, lo que está pasando acá también. O sea, pareciera también que es una tendencia de que los tribunales están realmente por encima de todo, digamos, ¿no? Porque no tienen ningún control superior. Por cierto, van a disculpar si les he vendido Herbalife alguna vez en la vida, no era una parte de la... De ahí te hemos reclutado. Bueno, querido Rafa, creo que los cuatro, como decía Roberto, coincidimos un poco, ¿no? en que estas instituciones de un tiempo a esta parte han venido siendo muy, como tú decías, muy permeables al poder en todo caso, ¿no? Y creo que eso está claro y se puede evidenciar fácilmente, ¿no? Entrando ya al tema de los candidatos, de las listas de candidatos presentadas por las alianzas y por los partidos, ¿qué opinión te merecen los candidatos que han sido presentados? ¿Ha habido sorpresas? ¿Ha habido algún candidato que quizás ya estaba cantado? En todo caso, lo primero que se me ocurre a mí es el caso del dirigente Jesús Vera, que ha sido presentado como candidato de la circunscripción 6 en La Paz, un dirigente que claramente está cobrando de alguna manera un favor al gobierno nacional, pero quería saber qué opinas sobre estos candidatos, ¿no? Que han sido presentados, o en el caso también de María René Liébana, la candidata primera senadora por Santa Cruz, que pasó de ser una, digamos, actriz, comediante, que saltó directamente a la arena política, y creo que era algo absolutamente inesperado, ¿no? Creo que ni siquiera las más altas esferas del movimiento al socialismo se lo esperaban, ¿no? Pero ¿qué opinas tú, Rafa? Ahora, sobre las candidaturas, me parece que yo creo que todos los partidos cometen un error, todos sin excepción central, que es... ¿Dónde pongo mi candidato o mi candidata a pelear qué cosa? Para la anterior elección ya Roger Cortés alertó que la clave de la oposición era perfilar sus mejores cuadros hacia lo uninominal. Porque la gente, en muchos casos, y está estadísticamente comprobado, a veces desconociendo su candidato, prefiere votar en blanco o no votar. Y el voto de los plurinominales, de los senadores, es un voto arrastrado por el voto presidencial. Todos los partidos me parece que han cometido un error en no meter, particularmente la oposición, de no meter a sus mejores cuadros en las listas de los uninominales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Comunidad Ciudadana está... Carlos Alarcón, el abogado, que quizás hubiera tenido altas probabilidades de ganar en una circunscripción uninominal, porque es bastante conocido, ¿no? Este tipo de errores me parecen catastróficos, particularmente desde la oposición, ¿no? Y lo del MAS,
es una medida, yo creo que el MAS no ha abandonado su raíz central, que es una raíz, digamos, de corte más popular. Me parece que en eso el MAS no se contradice a sí mismo, pero tiene una necesidad enorme de saltar a dos grupos que, si no lo hace, puede estar en conflicto y en duda una victoria, digamos, clara para ellos, ¿no? Y eso tiene que ver con un sector de más clase media y un sector más de renovación, porque es lo que se le está criticando al presidente, ¿no? Un poco las listas del MAS muestran que tiene que satisfacer a su base dura, a su base popular, y creo que en eso no los ha defraudado, pero tiene una urgencia de desplazarse hacia sectores que con seguridad le han dicho o le han restado algo o mucho de su apoyo, que es clase media y básicamente gente joven, ¿no? Entonces se explica estas candidaturas como la humorista cruceña que mencionabas, porque es una forma de integrar o tejer el puente con algo más clase media, no tanto popular. Sí debo reconocer que parece más abarcativo el perfil de las candidaturas del MAS, ¿no? O sea, tiene una gama de todo un poco, ¿no? Como digo, desde lo popular, tiene gente de clase media, tiene gente con mucho dinero, como el señor Cariaga de Potosí, ¿no? En el caso de Bolivia dijo no, en muchos casos son repeticiones, ¿no? La gran duda para mí de las listas de Bolivia dijo no es si realmente ha podido dar el salto de lo departamental a lo nacional o no, porque en muchos casos hay una repetición muy evidente de sus listas, ¿no? Sin embargo, a mí cuando cuando el país está jugando los 2/3 o el 50+1, creo que ahí sí va mi crítica a la poca habilidad de algunos frentes de haber desplazado sus mejores cuadros en posiciones diferentes, sabiendo que eso podía ayudar o contribuir a parar la mayoría absoluta o los 2/3 del MAS. Entonces ahí sí me parece que es una falta de astucia, sobre todo, de no haber hecho las cosas de mejor forma, ¿no? Tal vez sea un extremo de cautela, ¿no? Porque vemos que todos los partidos están jugando a la supuesta franja de seguridad. Y como vemos en elecciones anteriores, el MAS tiene casi el 90% de los diputados uninominales, ¿no? O sea, es muy duro jugarle en ese ámbito también al MAS, y creo que hay un miedo intrínseco que está en todos los candidatos que no se están pudiendo, Sí. que no lo están pudiendo superar, ¿no? Sí, yo creo que es como minuto 90 y nadie quiere arriesgar y todos quieren jugar a penales, digamos, ¿no? Un poco lo que dices va por ahí, pero en todo caso son gustos personales, digamos. A mí me gusta más, ¿no? No sé, el gol del Kun Agüero con el Manchester City en el minuto 92, ¿no? Entonces a mí me gusta, jugártela, digamos. Claro, jugártela, y creo que además el país te está demandando que este es el momento para jugártela, ¿no? Sí me parece que es exactamente lo que tú dices, es jugar a penales, que quizás es la segunda vuelta para muchos, pero con mayor audacia yo creo que podías haber llegado mucho mejor parado a esos penales, ¿no? Ahora también si damos una revisadita al discurso del Evo del 29 de julio, para no decir esta mañana, cuando se presentaron los candidatos de La Paz, o ayer. Hoy. Hoy, ¿no? Hoy fue, sí. O sea, fue un discurso plagado de disculpas, ¿no? O sea, a los compañeros que no están en las listas, todavía nos quedan en las elecciones nacionales, van a estar presentes en la siguiente, entonces ahí también vemos lo que nos acabas de decir, ¿no? Que, o sea, en ese afán de ser ecuánimes, han dejado un poco de lado sus bases históricas, ¿no? O sea, tal vez lo que demandaba tanto la COP, que ya era como cobrarle un favor directo, los choferes y todo demás, y sus bases históricas, los movimientos sociales, movimientos vecinales del MAS, están un poco relegados, que también eso en el momento, a la hora de hablar, le puede jugar un poco en contra, ¿no? Totalmente, ¿no? Y creo que también es otro indicador de que en el mercado de los pases de los candidatos, ¿no?
no juega la lealtad partidaria o tu espesor de callosidad en los pies por las marchas que hayas podido hacer, no sirve de nada, ¿no? Porque lo que sirve es una transacción absolutamente mercantil entre lo que te está demandando la sociedad y lo que vos puedes ofrecer. Entonces, claramente el MAS está leyendo que su base social dura, en términos de representación, no le contribuye en casi absolutamente nada, ¿no? Entonces es un tema absolutamente mercantil, pero no solo para el MAS, sino para todos. Pero, Rafa, ¿tú crees que es algo, teniendo en cuenta las últimas decisiones que ha tomado el movimiento al socialismo, ¿tú crees que esto es algo medido, digamos? O sea, el hecho de que lo que tú dices, este aspecto mercantil, ¿crees que es algo medido o simplemente es algo que lo hacen porque simplemente quieren, digamos, pagar algunos favores? O sea, mi pregunta es si tienen realmente una lectura de lo que está demandando, digamos, la gente, de lo que quiere el electorado, o realmente es algo así más. No, yo creo que sí se hace el ejercicio de sentarse y ver, digamos, la oferta y la demanda, ¿no? La mano invisible, y ver cómo tratas de equilibrar eso, ¿no? Yo creo que eso sí se hace. Y la otra pregunta que tú haces es crucial, es decir, ¿el MAS está leyendo bien la demanda o no? Y yo creo que hace mucho tiempo el MAS está gobernando para otro país, ¿no? Que quizás no existe en la tierra. Entonces me parece que hay una distancia gigantesca entre la expectativa de la gente en muchas cosas y la lectura de oferta al MAS. Lo más aproximado a equiparar esta oferta y demanda es el plan de intervenciones urbanas que están haciendo. Es una respuesta a un grupo muy claro, ¿no? A un sector artístico, millennials, ¿no? Hippies que toman sus capuchinos en cáscara de palta, qué sé yo. Me parece bien, ¿no? Creo que es una respuesta osada, o lo que está haciendo la GETIC sobre el tema de ciudadanía digital. Pero en el resto me parece que son dos líneas paralelas que se han ido ensanchando y que no se van a encontrar, a no ser que el MAS transgreda las cosas que lo han llevado más bien a este intento desesperado de la reelección del presidente. Yo podría asegurar que si el presidente no va a la elección, el MAS gana con, no sé, 70%, ¿no? Es decir, pues justamente lo que el MAS ha transgredido es quizás lo que más le duele a la gente, o lo que la gente se siente más ofendida y humillada, que con el voto, con varias cosas, ¿no? Esta idea de que el presidente sea el vértice supremo del Herbalife, de la estructura Herbalife, cuando quizás podían haber sido también osados y transgredir eso, y yo podría garantizar de que el MAS hubiera ganado muy cómodamente, porque ahí recuperabas esta idea de que te estabas pasando con un 4x4 la democracia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que no hay una lectura cada vez mucho más distanciada de la realidad de lo que estaba ofreciendo el gobierno, ¿no? Claro, porque me pongo a pensar y perdón que sea insistente con el tema del dirigente Jesús Vera. ¿Cuán rentable puede serte un Jesús Vera, digamos, a nivel circunscripción, no sé? Sí, yo coincido, ¿no? Y yo creo que, claro, las candidaturas para el MAS, que es una curiosidad interesante, al MAS le sobran candidatos, ¿no? O sea, el MAS tiene, es decir, le sobran tanto que a veces dirimen sus candidaturas a punta de lanzarse sillas, como ha pasado en los congresos, ¿no? Entonces, su problema no es de ausencia, como en otros casos, es un problema más bien de demasía, de exceso de candidaturas. Pero por lo tanto, las candidaturas no solamente responden a esta visión, digamos, de tratar de hacer compatible la oferta y la demanda de representación, sino también quizás es una forma de devolución de favores. O sea, no me explico de otra forma lo de Jesús Vera, ¿no? O sea, no comprendo. Creo que no es solo un tema de representación, también hay un mercado paralelo, un mercado negro de devolución de favores, probablemente, ¿no? Porque no le ayuda en nada. Haciendo ahora, pero la transición ya desde los candidatos por temas de tiempo igual. Pasando un poco ya a los programas que han ido presentándolo. Hablábamos un poco de los tres principales, que son el MAS, Comunidad Ciudadana, y Bolivia Dijo No, la alianza.
Dice, perdón, cuidado me pegué a alguien ya. ¿Cómo has visto estos programas? ¿Cuál es tu opinión? Digamos, si has podido dar una revisada a grosso modo o un poco más detallada. ¿Qué es lo que nos han preparado estas tres agrupaciones políticas para estas elecciones? O sea, ¿sobre qué nos vamos a parar si es que alguno de ellos ganara? En este caso Bolivia dice no, está lejos, distante en las encuestas, pero digamos entre los otros dos. Sí, paradójicamente la propuesta de programa de gobierno del MAS no ofrece ninguna novedad, porque su principal oferta es la estabilidad. Por lo tanto, no puedes ofrecer novedad cuando lo que estás ofreciendo es que las cosas sigan igual como están siguiendo hasta ahora, ¿no? El pilar central de la propuesta del MAS es estabilidad, y sobre todo estabilidad económica, ¿no? Pero es una contradicción, porque estás en una nueva elección y no puedes ofertar mucho más, porque además tú mismo has hipotecado tu lengua y tu palabra al decir que necesitas un periodo de gobierno para concluir lo que se te ocurrió hace un tiempo atrás. Entonces no puedes ser muy innovador cuando tu discurso es yo necesito tiempo para completar las cosas que he iniciado atrás o ayer. Entonces no hay ahí margen para la novedad, y por lo tanto lo que pasa en el movimiento de los elecciones es que las novedades están por fuera del programa. Es decir, son las novedades que hablábamos del programa de intervenciones urbanas, otro tipo de cosas. Pero el MAS ha venido hace mucho tiempo con este credo de la agenda patriótica y es fiel a su credo, y lo que está ofertando es eso, es el cumplimiento de un proceso, digamos, que no quiere que se interrumpa para lograr concluir la agenda patriótica. Entonces, lo del MAS es un programa paradójicamente sin mucha novedad. Es conservador, digamos. Conservador en el sentido de que, claro, quiere conservar un poco lo que ha hecho y discursivamente decir que necesita tiempo para concluir, pero uno no lee novedades, ¿no? En lo del MAS. Pero en todo caso, y volviendo un poco a lo que mencionabas hace un rato, en todo caso tal vez es igual una respuesta a lo que también está demandando el electorado, digamos, quizás esa estabilidad económica que quizás sienten algunos sectores de la ciudadanía son también los que hacen que eso se refleje en el programa de gobierno, ¿no? Seguramente, y de eso no tengo duda. Creo que la mayor virtud del MAS es el tema de la estabilidad, y es lo que más vende. No por nada el ministro Arce es nuevamente el ministro de Economía, porque es el mejor discípulo de ese credo, ¿no? Y quizás el autor de ese credo, ¿no? Entonces, puede ser que sea eso. Hay un par de encuestas que la gente lo que más valora del último tiempo es, digamos, el crecimiento económico, la estabilidad. Eso se puede correlacionar con la propuesta de los otros candidatos o la ausencia de propuesta de reversión de cosas que el gobierno ha hecho, ¿no? El tema de bonos, el tema de que no va a haber devaluación, por lo tanto no quieres que Bolivia se vuelva una Argentina, ¿no? En sí, claramente hay un fuerte eje discursivo en términos de estabilidad, que el MAS lo propone y que el resto calla o dice más bien en tono propositivo o negativo, yo no voy a tocar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que en parte la estabilidad, digamos, es una virtud y que el MAS está sabiendo aprovechar, pero más allá de eso, reitero que no hay grandes novedades en lo del MAS, porque ellos mismos han hecho que así sea, ¿no? O sea, no podría haber novedades cuando ellos han pedido tiempo para acabar sus astucias o no astucias pasadas, ¿no? Y por el lado de los opositores, obviamente un programa opositor va a querer en cierta medida proponer cambios radicales o cambios estructurales a cómo se viene dando la agenda actual, ¿no? Podemos ver y distinguir algo así categóricamente diferente. Sí, en cosas que quizás no se han dicho mucho, pero por ejemplo, una de las propuestas más osadas me parece esta de no solo cambiar el patrón de consumo energético, es decir, de dejar los hidrocarburos atrás y transitar hacia energía renovable, pero sino
una idea que parece casi utópica, que la ha planteado un tipo muy lúcido que ha escrito sobre las transiciones de las revoluciones industriales en el mundo, Jeremy Rifkin, que él planteaba esta idea de los prosumidores, ¿no? Es decir, la nueva era del mundo en la que la gente produce lo que va a consumir. Por ejemplo, a través de impresoras 3D o este tipo de cosas, ¿no? Y no solo bienes de consumo, sino, por ejemplo, temas de electricidad. Él decía, nosotros en nuestras casas podemos tener celdas de energía solar y podemos producir esa energía que vamos a consumir, pero si tenemos un exceso la podemos vender al mercado, por ejemplo, ¿no? Eso sucede en algunos países ya, por ejemplo en Suiza uno le puede vender energía a la red central, ¿no? Si es que produce en exceso. Esa es una de las propuestas que he encontrado que es bastante novedosa, está en el plan de comunidad ciudadana, ¿no? Esa sí me parece, digamos, diametralmente opuesta y osada, ¿no? Porque llega hasta ese nivel de pensarnos a nosotros como productores de energía, ¿no? Versus toda esta lógica extractivista, sí me parece, digamos, una diferencia brutal, ¿no? Los otros, tanto Comunidad Ciudadana como Bolivia, dijo no, claro, asientan sus programas en el tema de recuperación de la democracia, policía, justicia, que es un poco una obviedad, digamos, ¿no? Y donde hay una diferencia, digamos, interesante, es con la propuesta de Bolivia, dice no, ¿es dice o dijo? Es dice, ¿no? Que es este tema de federalización de la autonomía, ¿no? Que es un eslogan, yo diría, porque sí, es, digamos, hacer un país federal, yo creo que a estas alturas es realmente imposible en Bolivia, ¿no? Pero, claro, suena muy bien esta idea de profundizar la autonomía, además ellos vienen desde Santa Cruz, entonces, sí, pero más allá de eso no he encontrado así estas grandes cosas que entusiasmen a las masas a salir, ¿no? Por cientos a pedir el plan de gobierno. No necesariamente, creo que también el plan de gobierno no define una elección, lastimosamente, digamos, ¿no? O sea que no hay mucho entusiasmo sobre los planes, me parece que están muy bien hechos todos, pero más allá de eso hay que quizás relativizar la importancia de un plan en una elección, tristemente. Sí, creo que coincidimos en ese sentido y bueno, de cara ya a lo que van a ser las elecciones y en términos futboleros, ¿cuál sería tu pálpito en todo caso para octubre de este año? ¿Cómo crees que van a ser los resultados? Si es que van a seguir la tendencia que se han visto en las últimas encuestas con un Evo Morales digamos con una importante diferencia porcentual con respecto al primer candidato opositor, o crees que va a haber alguna modificación en esa tendencia? No sé cómo lo ves. Bueno, en términos futboleros puede pasar todo, pero yo creo que voy a empezar por quizás lo menos probable, ¿no? Que es esperar que Croacia haya ganado la final del mundo, ¿no? Es decir, el David contra Goliat, ¿no? Que acertadamente le da un pedrazo en el ojo y cae. Eso sería que la oposición gane en primera vuelta, y creo que eso no va a pasar, ¿no? Y como no ha pasado en la final de la Copa del Mundo, yo creo que a estas alturas diría que es 50-50 la posibilidad de una segunda vuelta. Y ese 50-50 me parece que se va a definir en dos cosas, ¿no? O sea, ¿por qué podemos ir a una segunda vuelta y por qué no? En parte tiene que ver con el voto en el exterior. Creo que hay una ausencia de debate de poner el voto en el exterior en su verdadera perspectiva. O sea, todas las encuestas, todo es voto nacional, pero el 4% del voto, de toda la votación, es decir, el voto que se hace en Bolivia y afuera, el voto en el exterior pesa 4%, ¿no? O sea, no es, en las circunstancias en las que estamos, 4% es oro puro, ¿no? Ahora, de ese 4%, 2% está en Argentina, ¿sí? Y de ese 2%, 1,8% está en Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires pesa 3 veces el voto de Pando, ¿no? Y de ese 1,8, 1,6 vota por el MAS, más o menos, ¿sí? El resto
mientras más lejos esté el país, es más opositor, ¿no? Hay un tema ahí de migración, no sé, es decir, mientras más lejos estoy de Bolivia, soy más opositor, o sea, pareciera que así fuera. En Estados Unidos, Europa, España, ¿no? Son más opositores, pero yo creo que ahí la oposición tiene la posibilidad de ganar 1,5, entre 1,5 y 2% del voto, que igual es bastante importante, ¿no? Me parece que, digamos, una de las variables para que va a definir el tema de tener alargue, si quieren, segunda vuelta en términos futboleros, es el voto en el exterior, uno, y en la medida que ambos, el MAS, se disputen un escenario en disputa que ahorita es la clase media, o sea, que es la que le ha dado la victoria al MAS, la que le podría retirar la victoria ahora, y la que le podría dar más aire a Comunidad Ciudadana, ¿no? Si yo no me animaría a decir si va a haber segunda vuelta o no, pero hay otro escenario, ¿sí? Y el otro escenario que algunos creen es el escenario, la final Boca-River, ¿sí? De la Copa Libertadores, ¿no? Que le saquen la mierda. Que en realidad se posponga la segunda vuelta, ¿no? Y que nunca haya final en España. Es decir, ¿qué pasa? Es muy difícil pensar en el MAS jugando a la democracia, porque ya ha transgredido tanto, ya ha quemado tantos puentes para llegar acá, y todos esos puentes democráticos, que por supuesto que uno tiene la duda que el MAS va a jugar a la democracia si es que pierde, que al final es el valor último de la democracia, es saber perder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el MAS pierde? O sea, gana en primera vuelta, pero tiene que ir al repechaje, a los penales. ¿Tendrá la voluntad democrática el MAS de decir me voy a ir? Y si lo hace, quizás sea para después presionar y ahogar al país para ir a un revocatorio después de 3 años, ¿no? Si así lo decide. Pero si no lo decide así, quizás no vayamos nunca a una segunda vuelta, digamos, ¿no? O sea, no haya nunca la final soñada Boca-River. Eso podría pasar también, yo creo, ¿no? Entonces, personalmente yo creo que todo lo que tenemos hacia futuro es... todas son incertidumbres. Porque todas las certezas se han esfumado, se han evaporado, ¿no? Las certezas institucionales de que los árbitros van a jugar bien. Así lo hagan, la sensación popular es de que no va a pasar. Entonces, ahorita es un clima de incertidumbre total. No sé qué va a pasar. También teniendo en cuenta el voto indeciso, ¿no? Porque, bueno, claramente, si tomamos datos de las encuestas, hay un 37% que es voto duro del MAS, que no va a cambiar, ¿no? Pero por el otro lado, entre Comunidad Ciudadana, Bolivia y no, hay un 35%, que es gente que no va a votar por el MAS jamás. Y el voto indeciso, que está fluctuando ahí entre los dos, creo que tampoco es un voto que está a la espera de las grandes respuestas programáticas de los partidos, ¿no? O sea, es un voto que se va a definir mediante estómago o hígado, ¿no? O sea, es una de dos. Y creo que eso es muy importante, ver cómo se va a ir jugando la campaña en este tiempo. Una campaña que tiene una tensión que se puede cortar el aire con cuchillo, pero que todavía no ha comenzado. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Si basándose en la última encuesta, Evo Morales ha ido al Chapare y ha comido tambaqui festejando su pronta victoria, yo creo que es un festejo absolutamente anticipado. Si la oposición se ha metido a un cementerio de elefantes para aniquilarse a sí mismos por su inoperancia, también es un error, porque como tú dices, yo diría no ni siquiera el 12%, estamos alrededor de 17-18% de un voto no declarado. Y lo que conversábamos mientras comíamos nuestro pollo antes de hablar acá, que ese voto se va a reducir en términos reales a 6%. O sea, en Bolivia la gente al final del día vota por alguien. Y eso es una tendencia clara. El voto blanco y el voto nulo en Bolivia están entre el 6 y el 7% juntos. Voto blanco 3, voto nulo 3, algo. Entonces estamos hablando que ese 18, al final, de ese 18 hay que quitarle 6, que va a ser blanco nulo, históricamente, y hay un 12 en disputa real hoy día. Entonces, sí, yo creo que lo indeciso o este voto no declarado es vital
porque eso sí puede desequilibrar todo. Y es algo que pasa tradicionalmente. Si uno ve las encuestas de la anterior elección, faltando meses, es lo mismo. O sea, el indeciso, pese a que las cosas estaban mucho más claras, lo de la indecisión llegaba al 20%, ¿no? Entonces, la gente de Bolivia va a decantar su voto por alguien. Eso está absolutamente claro, ¿no? ¿Dónde crees que se va a concentrar la campaña? ¿Vislumbras, digamos, una campaña al estilo, digamos, brasilero, que ha sido a través de redes sociales, fake news, WhatsApp, mensajes de WhatsApp y qué sé yo? ¿Crees que va a ser una campaña de ese estilo o va a ser una campaña más bien más tradicional como estábamos acostumbrados aquí, digamos? Yo creo que ambas cosas. Creo que el MAS va a tener una campaña mucho más tradicional, va a tener una campaña mucho más de calle, ¿no? De mostrar fuerza, porque es una fuerza que no necesariamente es una fuerza, o sea, el despliegue de fuerza para el MAS no es una fuerza que tiende a enamorar, es una fuerza para decirte que posiblemente el control político del país y el control político en términos de fuerzas les pertenece, ¿no? Si el MAS necesita mostrar fuerza, porque es incluso... Es como cuando hay en las peleas callejeras y quitarse la polera, digamos, ¿no? Entonces el MAS va a hacer eso, ¿no? Entonces va a quitar la polera y va a mostrar, qué sé yo, lo que ha mostrado en el Chapare. Los abdominales. Las abdominales, claro, del presidente, correcto, ¿no? Tal cual, ¿no? De 13 años de fútbol. De 13 años de fútbol, 2000 abdominales día, exactamente, ¿no? Necesita mostrar la musculatura el MAS, y eso es algo que también sabe hacer muy bien, que es... llenar aeropuertos públicos de funcionarios públicos y adherentes quizás que tienen, ¿no? Pero para mí que el MAS va a optar por esa vía, no va a optar por la vía de redes. Me parece que la oposición sí está pensando, pero con quizás falta un montón, o sea, porque es evidente el tema de ausencia, digamos, de una estrategia en redes como tal. Y mi intuición me dice que al final, la estrategia particularmente de Comunidad Ciudadana va a ser el tema del voto útil, ¿no? Es decir, explicarle a la gente este tema del 40-10, que si uno desperdicia su voto con Ortiz, entonces lo puede hacer presidente en primera vuelta, ¿no? Yo creo que va por ahí, particularmente la estrategia de Comunidad Ciudadana va a ser un voto, sí, no confrontar con Evo Morales, pero mostrar que si no votan por Mesa hay un precipicio cerca, digamos, ¿no? Pero en todo caso una campaña, digamos, que sin propio mérito propositivo, digamos, o poco, sino más bien con una siembra de dudas, sí, un poco por ahí, ¿no? Sí. Rafa, y bueno, un poco también complementando el tema de que decías de mostrar musculatura, también viene las bravuconerías que se han ido dando, ¿no? Ese tema de dirigentes campesinos que dicen, a mi pueblo no entra nadie, a los carros vamos a envenenar y demás cosas, que son parte de esta coyuntura, ¿no? Sí, yo creo que hay dueños de camionetas B8 5.6 litros en Santa Cruz que cuelgan testículos de fierro en sus camionetas. O sea, se han de vivir, claro. ¿no? Entonces, sí, cuando uno se siente poderoso, tiende a la bravuconada, ¿no? Y creo que el MAS puede cometer, o quizás podía cometer un error, que en parte lo ha cometido, que era el tema de las listas. Se podían apuñalar entre ellos porque tienen un exceso de gente. Y es algo que relativamente ha pasado. Muchos creen que el tema del caso Montenegro ha sido un preludio de esa guerra, digamos, entre ministros, por ejemplo, ¿no? Y lo otro que puede pasar es que se les vaya la mano en la bravuconada. Y es una bravuconada que no controlan necesariamente. Ahí sí la estructura piramidal Herbalife en realidad se vuelve muy democrática y no puedes controlar a tus matones, ¿no? Y ese sería un error para el MAS, ¿no? O sea, piensen en un escenario en el que Carlos Mesa va al Chapare y lo cercan, le quitan sus lentes, los tiran al piso y se los pisotean, se los rompen y la gente filma, terrible, ¿no? Claro. En todo caso, sería una estrategia, digamos, muy, muy buena para la oposición, digamos, forzar a eso. Exactamente, yo me ofrezco a llevar a Carlos Mesa, ¿no? Yo manejo. Sí, pero yo creo que sí, es probable lo que dices tú, Kenny, que se les pueda ir la mano.
Y claramente la instrucción es que no se les vaya la mano. Ellos tienen que ver con ir a postular a sus candidatos a la 1 de la tarde, ¿no? Cuando toda la gente está viendo, no sé, cualquier otra cosa. Pero se les puede ir la mano. Eso es indudable, pero yo creo que lo saben que eso les jugaría en contra, ¿no? Rafa, un poquito, hablando del elector. Dos cositas para ponerse en la mesa. Uno, el perfil del elector en estas elecciones. O sea, ¿tú crees que el perfil del elector al final del día se va a definir por un zapatazo nuevo, digamos, o algo así? Que, digamos, 2 días antes de las elecciones algún zapatazo y digan, no, por este tipo no voto más. Uno. Y dos, ¿cómo ves al nuevo votante? Al nuevo y no tan nuevo, o sea, a la generación Evo real, ¿no? Porque tenemos que estar conscientes de que hay una generación Evo, de que no conoce a otro presidente que no sea Evo. ¿Cómo ves a estos nuevos actores de la política? Sí, yo creo que es gente que en realidad no le interesa la política, es gente que se vincula con la política coyunturalmente porque están matando un delfín en Japón y le duele mucho, ¿no? Y que ha conocido un japonés y por eso asocia el delfín con el japonés, qué sé yo. O sea, yo creo que es gente esporádica en la política que no le gusta necesariamente la forma de hacer política. Creo que lo que sí ha cambiado en este nuevo votante es sobre todo la forma de hacer política, ¿no? Esta forma más tradicional de que tienes que ir a pintar calles, a empapelar, ¿no? Las calles con la cara de tu líder a las 3 de la mañana, con el engrudo que has hecho en tu casa, con la harina propia que has comprado. Es decir, yo creo que el nuevo votante no le interesa eso. Es un votante que coyunturalmente conecta con la política, pero en realidad reniega la política, reniega del Estado, ¿no? Yo creo que es un votante que más bien quiere superar su relación con el Estado. Y esa es una novedad en Bolivia, porque realmente somos bien estadocentristas, ¿no? Yo creo que el nuevo votante más bien quiere romper ese cordón que lo vincula con el Estado y que su desarrollo está en el Estado y está en otras cosas, ¿no? Y creo que es un votante además más globalizado y ahí sí creo que hay un riesgo particular con la candidatura de Evo Morales, porque el discurso de Evo Morales es antiglobalizado y es más bien etnocentrista, ¿no? Entonces no le das la plataforma a esta nueva generación, a este nuevo votante de pensar que Bolivia puede ser su plataforma, qué sé yo, para vivir y trabajar en la China, ¿no? Y después volver. Pero no hay ese discurso globalizante para este nuevo votante que es, para resumir, es un votante esporádicamente vinculado con el Estado, que reniega del Estado, que quiere liberarse del Estado, que es globalizado y que quiere conectarse con el mundo y que quiere que su desarrollo esté más allá de lo que el Estado le pueda dar, ¿no? Ese me parece que es el nuevo perfil. Rafa, de tu anterior intervención respecto a las fake news y eso, quería rescatar ahí con la comparación, una que encontré ahí en Facebook navegando y mira, dice la página es del pueblobolivia.club, ¿ya? Tiene entradas recientes, cruceños le gritan a Carlos Mesa, Incahuasi se respeta. 500 nuevos ítems para profesionales de 8 hospitales de tercer nivel, el SUS está funcionando a toda máquina. Vargas Llosa cree que una cuarta elección de Evo sería catastrófica para la oposición boliviana. Uno de sus titulares y a la que me entré y así de curioso porque dije, ¿qué onda con estos resultados? Es una captura de pantalla de Unitel de los resultados que presentaron hace unos días sobre la encuesta nacional. Le dije, ponen a Evo Morales 64%, Carlos Mesa 21%, Óscar Ortiz 2%, así Víctor Hugo Cárdenas 1%, otros no sabe, no responde 11%. Definitivamente, y eso hemos charlado en el programa anterior, sobre las fake news, es la segunda vez que encuentro una página que está bastante bien elaborada, la verdad, o sea, no es una página choccha así de WordPress o algo. La dirección es obviamente dudosa, pero es, como nos había mencionado nuestro anterior invitado, de seguridad, porque es HTTPS, y ¿están realmente entonces funcionando estos guerreros digitales? Esa es una de las preguntas con esto. Sí. Y la otra que te quería hacer, perdón que te cortes, sobre este perfil, ¿no? El otro día igual siguiendo un poco al presidente en Twitter, que es tuitero, por así decirlo, bastante tuitero,
Y Carlos Mesa, por otro lado, en Facebook, y vi una de sus publicaciones donde invita a la gente y él hace unas transmisiones en vivo. A diferencia de lo que tiene el discurso en Bolivia TV o en todos los medios con entregas de obras, es como una estrategia del presidente Morales, mientras Carlos Mesa lo hace con transmisiones en vivo y creo que le filtran en realidad las preguntas, ¿no? Porque veía los comentarios y eran súper polarizados. Era, te amamos Carlos Mesa presidente, y otros obviamente que no lo soportan o realmente están en contra, lo criticaban mucho sobre... Te vamos a tirar los lentes. Sí, que el comentario de Rafa está ahí. ¿Cómo ves relacionado con este tema del perfil, la estrategia que van manejando ambos? ¿Realmente le da una cercanía a Carlos Mesa solamente a una parte de la población? O al menos muestra como que se está abriendo un poco a tener una conexión más cercana, por así decirlo, porque si vienes a través de redes sociales, al menos uno le puede escribir algo en una transmisión en vivo, ¿no? Sí, yo creo que que está bien lo que está haciendo, ¿no? O sea, es decir, la gente en redes no necesariamente quiere hablar con el candidato, ¿no? O con su amigo. En realidad la gente quiere verse a sí misma en las redes, ¿no? Es un tema incluso de ego, ¿no? Que publiques esta cosa, no sé qué. La gente quiere participar, más allá de que le preguntes algo, ¿no? Y me parece que abrir ese canal más bidireccional es clave, porque el Twitter hasta ahora, tanto de Mesa como del presidente, es solo de emisión de cosas, pero no hay ninguna respuesta. O sea, creo que una vez Evo Morales ha retuiteado algo, que es lo máximo, digamos, de interacción que ha tenido, ¿no? Entonces me parece muy saludable mostrar que hay estas nuevas formas. En partes con la pregunta anterior, creo que las formas de la política tradicional se han erosionado y que estas nuevas cosas son fundamentales, ¿no? En ese sentido, me parece que está muy bien lo que hace Mesa. Creo que fuera Mesa o fuera cualquiera, le filtrarían las preguntas. O sea, creo que eso es parte de, digamos, ya de la tecnología de este tipo de cosas o de una campaña. Pero me parece muy saludable. Los guerreros digitales de uno y de otro lado seguramente están activos, ¿no? No tengo duda de eso, ¿no? Pero no les tengo mucho miedo tampoco, porque creo que al final las noticias falsas lo que hacen es reforzar un preconcepto que uno pueda tener. O sea, difícilmente van a cambiar la opinión pública, desde mi punto de vista. Creo que lo que hacen es exacerbar una opinión predefinida, ¿no? Eso es lo que hacen las fake news. Entonces, no le tengo miedo en ese sentido, porque no es que son modificatorias o que entran a la intimidad de nuestra psicología para modificar algún patrón, sino simplemente lo activan, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero sí, sin duda creo que va a ser muy divertido para los trolls, ¿no? Esta elección, porque sí va a haber mucho de redes y está habiendo mucho, pero la verdad es que con muy poco impacto también, ¿no? Es decir, todo lo que dices, lo que me has mostrado, lo que me has contado de estas páginas, yo creo que son relativamente periféricas, digamos, ¿no? En relación al corazón de las redes. No veo que se estén montando grandes cosas en redes, ¿no? Bueno, creo que ya para ir terminando, yo quería hacerte una quizás última pregunta sobre ya el resultado de las elecciones, ¿no? ¿Crees que el oficialismo va a perder esos 2/3 que actualmente tienen? Indudablemente va a perder, totalmente. Y yo creo que está en juego no solo los 2/3, está en juego la mayoría absoluta, ¿no? O sea, dado como es el sistema electoral boliviano, es posible que el MAS pierda el Senado, por ejemplo, ¿no? Y que volvamos a un 2008 en el que Podemos tenía el Senado y había, ¿no? La aprobación de leyes era difícil. Se van a esforzar muchísimo unos y otros, particularmente en el MAS, en decir que no necesitan los 2/3. Y es un indicador del autodesahucio de los 2/3. Y han salido diputados a decir, bueno, los 2/3 no pasa nada si no tenemos 2/3, ¿no? Tenemos mayoría absoluta, ¿no? Pero ya es un indicador de que ellos creen que podrían no llegar a los 2/3. Y no es menor no tener 2/3, porque muchas cosas importantes se modifican con 2/3, ¿no? Los que sí van a tener 2/3 con mucha probabilidad es la oposición, pero la oposición en su conjunto, claro, la oposición dividida, ¿no? Yo creo que es un hecho que el MAS no va a tener 2/3. ¿Estamos ante el renacer del sistema de partidos? No sé, creo que no, más bien, ¿no? Creo que sí es como quizás
ojalá la muerte de un sistema tradicional y de la aparición de uno nuevo que sea mucho más descentralizado, que las formas de la política se renueven. Esperaría que sea eso, digamos, ¿no? Pero es más mi ilusión que una certeza. De todas maneras, y creo que igual es algo que en algún momento me lo comentabas en otros espacios, más allá de que el presidente Evo Morales sea reelegido o no, o tengamos un presidente de oposición, creo que el siguiente gobierno, tú lo decías muy bien, va a ser un gobierno de transición, ¿no? En todo caso, va a ser un gobierno que quizás va a ser como el preámbulo de una nueva fase, digamos, de nuevos gobiernos y qué sé yo. ¿Ratificas esa tu idea? Sí, yo creo que gane quien gane, lo que se viene en Bolivia es un periodo de transición y el cambio se va, ojalá, detonar el 225 de forma más contundente, ¿no? Si el MAS gana, yo creo que si el MAS ganara, la factura de esa victoria es demasiado alta. Y el MAS no tiene garantizado los 5 años. O sea, lo dudo. El MAS puede ser revocado porque el costo de su victoria va a ser demasiado alto. Y desde el otro lado, una oposición ganadora, pero quizás si el MAS ganara en primera vuelta, es una oposición sin mayoría unida en el Congreso, ¿no? Que tampoco es muy fácil. Y con un país todavía, yo diría, liderado por el MAS. No es que una derrota del MAS significa una derrota política del MAS, eso creo que no es así. O sea, el MAS tiene control de muchas cosas del país territorialmente, extraestatalmente. Pensar que el MAS se va a cortar su liderazgo cuando pierda la elección, creo que es ser ingenuo, o sea, eso no va a ser así, ¿no? Bueno, pues creo que... Nunca vamos a tener a Samuel Doria Medina ni el 2025, hermano. Bueno, creo que hemos podido hablar de todos estos temas y la verdad quiero agradecerte, Rafa, porque ha sido una excelente charla, nos has dado unos interesantes datos y realmente tu aporte le hace mucho al programa, pero también seguramente lo hará a quienes nos escuchan, ¿no? Así que hemos llegado al final. Chicos, por favor, despídanse del invitado, Rafa. A ver si sean educados un poco. Rafa, agradecerte, mil gracias por venir a Esto No es Chacota, sobre todo por todo lo que nos has aportado con tus comentarios, análisis que habías realizado. Es, como dice Nachito, muy importante. Estamos ya muy cerca a una elección y el interés de este podcast es justamente crear un poco de conciencia en todos los que nos escuchan y ojalá lo difundan, lo compartan, likeen, sigan en todas las redes y en todas las plataformas que tenemos. Sí, Rafa, muchas gracias. Y bueno, un poquito que aportar al objetivo que tiene este programa, ¿no? De que el voto sea un poco más informado y de que las nuevas generaciones, quienes nos escuchan, puedan tener un poco más de foco de análisis, ¿no? en el tema. Muchas gracias, Rafa, y quiero aprovechar para mandar un saludo hasta el trópico, Andrea. Un beso. Muchas gracias a ustedes, más bien. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Chau. Ahí nos vemos. Chau.